Bueno, después de ver la materia de las subrutinas, vamos a hacer la práctica que viene en la práctica número 7 sobre creación de subrutinas. Entonces aquí em, se nos da un archivo, ¿verdad? De N0102, práctica 7, creación de subrutinas, .xlsm. Y nos dicen las instrucciones. Una tienda está analizando las ventas realizadas por producto durante el año 2019. Con ese fin se han levantado los datos de dichas ventas en diversos archivos. Se le ha entregado el archivo DN0102 práctica número 7, creación de subrutinas, plantilla.xlsm. Con los datos de ventas del producto CP0501 y se le solicita realizar lo siguiente, mediante el uso de las macros. Ejercicio 1. Dice creación de una subrutina. Dice, acceda al editor de Visual Basic y desarrolle las siguientes actividades. En el módulo funciones, cree una variable pública llamada cambio euro que pueda contener el tipo de cambio de los euros con respecto a los colones. Entonces, nos vamos al Visual Basic, nos vamos a la pestaña Programador, Visual Basic y aquí nos abre el editor del código de módulos. Entonces allí vamos a crear la variable pública que ¿dónde debe ir? Bueno, debe posicionarse en la parte superior del módulo antes de cualquier macro ya escrita, de manera que se pueda visualizar. Entonces, recordemos que bajemos un poquito acá, un enter y nos colocamos en la parte superior. Y vamos a escribir la cláusula public. Las instrucciones nos dice que se llame cambio euro. Y va a ser de tipo currency. Y damos un enter. Entonces, escribimos el nombre de la variable, cambio euro y el tipo de dato, ¿no? Entonces, en este caso, el valor que se va a almacenar corresponde a una cantidad monetaria, por lo que el tipo del dato recomendado es el tipo currency. Ok, luego nos dice, busque el evento open, evento que se ejecuta al abrir el archivo del libro de trabajo y cambie las instrucciones de manera que, además de dar la bienvenida al usuario, le solicite el tipo de cambio, ok, y luego verifique que el valor brindado sea numérico y almacénelo en la variable cambio euro. De no ser numérico, mantenga el valor de la variable en 0. Entonces, buscamos el evento open. Recuerden que el evento open está en el This Workbook y revisamos allí las instrucciones. Entonces, por ejemplo, el evento open solamente tiene una instrucción, que es que despliegue el mensajito de bienvenida al usuario. Entonces, eh, como se necesita cambiar o se necesita más bien que el usuario nos indique el valor, o sea, el tipo de cambio que va a utilizar. Entonces, vamos a cambiar la función msgbox por una función inputbox. Entonces, como vamos a guardar ese cambio
o el valor que el usuario va a digitar, necesitamos una variable y hay que pues declarar esa variable. Y vamos a cambiar el MSG Box por el Input Box, ¿verdad? Que es una de las funciones integradas que nos permiten recibir eh, valores del usuario. Entonces, aquí vamos a aclarar dim tipo cambio, le vamos a llamar de tipo string. Ahí ya la tenemos declarada la variable. Y vamos a crear el algoritmo. Entonces, el primer paso para el algoritmo es que vamos a solicitar el tipo de cambio al usuario. El segundo paso es si el valor brindado por el usuario representa un número, entonces va a convertir el valor a un número y se lo va a asignar a la variable pública que acabamos de declarar antes en el módulo de funciones. Si no, va a asignar 0 al tipo de cambio. Entonces, inicialmente hay que hacer el valor al usuario, se debe hacer el valor al usuario, o sea, por lo cual puede entonces, vamos a dejar la instrucción ahí de bienvenida, uno la puede dejar ahí si quiere, ¿verdad? Pero, pero sí debemos de colocar la nueva función que es el input box, que es la que nos va a permitir obtener o el usuario nos va a poder dar el tipo de cambio. Entonces, vamos a recibir valores del usuario. Entonces, aquí, bueno, vamos a cambiar entonces la función por MSGBox a función InputBox. Y el resultado del input box, ¿verdad? Lo que vamos a recibir se va a asignar a la variable de memoria tipo de cambio. Y vamos a añadir el mensaje de bienvenida con un carácter enter. Entonces, para que la bienvenida esté en un renglón abajo. O sea, va a dar la bienvenida al análisis de venta y le vamos a decir indique el tipo de cambio abajo, pero que quede en dos renglones. Entonces, para que pueda solicitar el otro dato. Y esto se hace por medio de una función. Ahorita vamos a ver cómo nos queda. Esa función es CHR. CHR devuelve el carácter correspondiente de un código ASCII y con el número 13 podemos unir cada parte del texto del mensaje con el operador ampersand, que esto concatena, ¿verdad? Entonces, el CHR es como un enter, o sea, es como inicie la segunda oración en un renglón aparte. Y nos queda así. Vamos a ver. Podemos dejar, vamos a ver aquí, ms. Vamos a iniciar aquí. Vamos a poner tipo de cambio. Va a ser igual. Borramos msgbox, ¿verdad? Y lo cambiamos por input box. Dejamos la bienvenida. Lo ponemos entre un paréntesis. Después de la comilla, vamos a concatenarle CHR
número 13, ¿verdad? Para que inicie en el segundo renglón. ¿Qué va a iniciar en el segundo renglón? Lo que le vamos a concatenar aquí. Esto. Indique el tipo de cambio, dos puntos, espacio, comilla doble y cerramos. Si yo ejecuto esto, lo selecciono y ejecutamos aquí. Esto es. Entonces, CHR devuelve el carácter correspondiente. Entonces, por ejemplo, es como dele un enter, ¿verdad? Después de ventas para que inicie en el siguiente renglón, indique el tipo de cambio. Entonces, esta es la forma en la que se visualiza lo que acabamos de hacer. Eso es este inciso. Busca el evento Open, evento que se ejecuta al abrir el archivo del libro de trabajo y cambia las instrucciones, de manera que, además de dar la bienvenida al usuario, le solicite el tipo de cambio. Verifique que el valor brindado sea numérico y almacénelo en la variable cambio euro. De no ser numérico, mantenga el valor de la variable en 0. ¿Listo? Pero hasta allí hemos hecho simple y sencillamente el paso número 1. Para ir al paso número 2, el paso número 2 es si el valor brindado por el usuario representa un número, recordemos que allá solamente le estamos pidiendo al usuario indique que indique el tipo de cambio. Entonces, si el usuario llega y pone 630, ya no va a seguirse ejecutando porque nos faltan instrucciones. Entonces, vamos al paso 2. Si el valor brindado por el usuario representa un número, entonces vamos a convertir ese valor a un número. Y se lo asignamos a la variable pública. Entonces, para validar el contenido de una variable con respecto al tipo de datos, utilizamos funciones integradas de Visual Basic, sean informativas o de comprobación. Entonces, esto nos va a devolver un valor booleano, es decir, falso o verdadero. Entonces, indicamos si el valor que se le brinda como parámetro puede ser convertido a un tipo de dato específico o no. En este caso, ¿verdad? Si tiene un valor de tipo texto, se debe de corroborar si representa un número. Entonces, aquí vamos a utilizar una función que sea isNumeric. Con este dato, entonces, con este tipo de funciones, nos devuelve un valor booleano. Entonces, pueden ser utilizadas directamente en la estructura condicional para poder validar la condición. Entonces, después de aquí, tipo de cambio, vamos a colocar la condición. Si is numeric, ¿quién? Tipo de dato, ¿verdad? Que es la variable que tiene guardado el dato que dio el usuario. Tipo, cambio. Cerramos aquí. Entonces, pues claro, porque está mal escrito. Entonces, cambio euro va a ser igual a SICUR, ¿verdad? Para cambiarle el valor, tipo, cambio. Cerramos aquí. Si no, cambio euro
va a ser igual a 0 como dice la instrucción. Termina el end del if. Aquí termina la condición, finaliza la condición y listo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que les explicaba anteriormente. Utilizamos una función isNumeric para verificar, ¿verdad? Y comprobar que el dato que estamos recibiendo es de tipo numérico. En caso de que el valor sea verdadero, se le asigna el valor numérico de tipo cambio a la variable pública llamada cambio euro. Entonces, aquí, a la variable cambio euro. Entonces, aquí vamos a utilizar la función integrada, que es lo que vimos en la materia. Vamos a ver la función integrada para conversión. Entonces, por esa razón, utilizamos CCUR, que convierte el texto a una variable de tipo currency. Pero también, en vez de CCUR, podemos utilizar val, ¿verdad? Que está dentro de las variables integradas y que es válido porque también ambas convierten. Entonces, si CUR para cambiar ese cambio euro. Entonces, se convierte el texto a su valor numérico. Eso es lo que hace aquí. Ahora, el paso 3 es que si no, ¿verdad? Cambio euro va a ser igual a 0. Entonces, el resultado de la validación fue falso. Va a asignarle a cambio euro el valor de 0. Entonces, así nos quedaría. ¿Por qué razón en este caso? Si como no la variable, si recibe como está vacía, ¿verdad? No tiene nada y no se cumple la función anterior, la variable pública no tiene ningún otro valor asignado más que su valor por defecto, ¿verdad? A la hora que lo declaramos. Entonces, ¿cuál es su valor por defecto? Es 0. Entonces, eh, por esa razón es que no se declara aquí y además nosotros la tenemos declarada en todo el libro a nivel público. Entonces puede ser utilizada en cualquier macro. Así es como nos quedaría entonces, de acuerdo a la instrucción. Vamos al siguiente ejercicio. Cree una macro de tipo subrutina que cada venta registrada en la hoja de ventas calcule en la columna B el periodo de la venta mediante el uso de la función calcular periodo. En la columna D, la zona de la tienda mediante el uso de la función calcular zona. Y en la G, el pago realizado calcular monto. Entonces, si nos vamos aquí, vean que es la misma información de la práctica anterior de funciones, solo que para que veamos la diferencia, nosotros en la práctica anterior creamos funciones que se las asignábamos directamente y le dábamos los parámetros y se las asignábamos aquí. En las subrutinas vamos a ver cómo funcionan ahora, ¿no? Entonces, como vamos a crear, dice, cree una macro de tipo subrutina y para cada venta registrada en la hoja de ventas 2017, calcule.
sea, todo lo que les acabo de leer, ¿verdad? Entonces, vámonos a... ¿Podríamos hacerlo en el mismo módulo de funciones? Pero mejor vamos a insertar un módulo aparte que se llame subrutinas. Entonces, a este que acabamos de insertar, le vamos a llamar subrutinas. Y primero, en la columna B, periodo ventas, dice mediante el uso de la función calcular periodo. Entonces aquí ya tenemos el módulo y a esta macro le vamos a llamar procesar ventas. Entonces aquí, como es subrutina, iniciamos las cláusulas sub procesar ventas, abre paréntesis, cierra paréntesis, enter. Entonces inmediatamente nos pone la cláusula de inicio y la cláusula final. Ah, luego ya tenemos las cláusulas, pero hay que definir el algoritmo, ¿verdad? Para poder ver las indicaciones y el paso a paso y cómo vamos a procesar las ventas registradas en el archivo. Entonces, el primer paso para poder hacer esto es que vamos a establecer el rango de lectura de las ventas. Y esto vamos a buscar, por ejemplo, la fila, vamos a utilizar una variable fila, ¿verdad? Donde encuentre la primera fila con ventas hasta la última fila con ventas. Y eso es lo que se hace en el paso 1. En el paso 2 es para cada fila con ventas registradas, pues vamos a poner un bucle, un iterativo, para que nos ejecute una serie de instrucciones. Entonces, en ese paso vamos a poner un paso 2.1 donde va a calcular el periodo de ventas con base en el mes de la venta. En el 2.2 va a calcular la zona de ventas con base en el número de la tienda. En el paso 3, calcular el paso realizado con base en el importe de la venta y el descuento, como lo hicimos anteriormente. Solo que aquí lo vamos a hacer a través del código. Y el 4 sería calcular el monto en colones con base en el monto real pagado y el tipo de cambio del euro. Salvamos el archivo, ¿verdad? Ese ya sería el paso 4. El paso 3, salvamos el archivo y el paso 4 vamos a indicarle al usuario que termine, donde terminó el procesamiento. Antes de comenzar las instrucciones, es importante identificar y declarar las variables que son necesarias para la macro. En este caso, se requiere una variable de tipo entero donde va a llevar el control de cuál fila está siendo leída y procesada en cada momento. Y los demás cálculos pues se pueden asignar directamente a las celdas que corresponden. Entonces aquí sí necesitamos declarar la fila, ¿verdad? La variable que va a llevar el control de cuál fila está siendo leída y procesada en ese momento. Entonces ahí declaramos fila, que es la variable. Para hacer el paso 1, hay que establecer el rango de lectura de la hoja de cálculo. Entonces, ¿dónde debe iniciar? Hacer una revisión visual para poder identificar la primera fila que tiene los datos de venta. Y esto nos va a dar la ubicación en donde debe comenzar a leer, ¿verdad? Y procesar. Entonces, si nos vamos a la hoja, nos vamos a dar cuenta que esto es encabezado y esto también. Entonces, la primer fila con datos es a partir de la A3
Este es nuestro rango en este momento, ¿verdad? Ese es nuestro rango, de la A3 hasta la H3. Entonces, vemos que en las filas 1 y 2 hay encabezados. Entonces nos corresponde la A3. ¿Y cuál sería la última fila con datos? Aquí tengo ya el inicio, donde va a empezar a leer. Y la última fila es esta, la 134, ¿verdad? O sea que esta es la última que debe ser leída y procesada. Yo ya tengo entonces el paso número 1. El paso número 2, hay que repetir las instrucciones en el rango de filas que hemos identificado. Entonces, aquí hay que utilizar una estructura iterativa, un bucle, y para este caso vamos a utilizar estructuras for next con la variable fila. Entonces, se establece el valor de la primera fila con datos por leer. Indica el valor de la última fila que debe ser leída y que incremente automáticamente el valor de la fila que se está leyendo al terminar cada ciclo, cada iteración. En otras palabras, esto que nos quedaría de esta manera. Entonces, for fila va a ser igual a ¿qué? 3 to 134. Next. Entonces, lo que les acabo de explicar es, ok, establecemos el valor de la primera fila. Ya vimos que está en el 3. Si nos vinimos para acá y revisamos cuál es la primera fila con datos. Eso es el inicio. Fila leída, filas procesadas, ¿verdad? Entonces, luego indica el valor de la última fila, que debe ser leída. Aquí está, la 134. E incrementa automáticamente el valor de la fila que está leyendo al terminar cada iteración. Y eso es un next. Entonces, para acceder a la celda de la hoja de cálculo, ¿verdad? Sea para leer el contenido o para modificarlo, se utiliza el objeto range, o sea, rango, junto con el identificador de la columna y el número de fila correspondiente. En este caso, por ejemplo, B3. B3. Esto es un rango, ¿verdad? Entonces, pero a partir del algoritmo, el número de fila va a ir cambiando en cada iteración del ciclo. Entonces, no se pueden obtener el nombre específico de las celdas en cada iteración. Aquí vamos a concatenar el valor de la columna, o sea, solo el valor de la columna con un valor de tipo string asociado al número de fila. ¿Esto qué es? Entonces, tenemos, como no podemos utilizar esto, ¿verdad? Por la razón que les acabo de explicar, entonces utilizamos el objeto range, ¿verdad? Rango. Abrimos un paréntesis, comilla, B, cerramos comilla y ahora sí. Entonces, AB con el valor de tipo string asociado al número de fila. Entonces, este se puede obtener utilizando una función integrada trim. Entonces, trim, ¿qué hace trim? Que convierte un dato numérico a un dato de tipo texto y elimina los espacios en blanco tanto al principio como al final del texto. Entonces, ¿qué hace? Siempre concatenamos aquí trim
abrimos paréntesis, la fila, ¿verdad? Que es la variable que se lee, primera fila con datos, punto, value. Entonces, para asignar a la celda de la columna B el resultado de ejecutar la función calcular periodo con el parámetro que representa el mes y que está ubicado en la columna A, si ustedes se van al archivo de Excel y buscan la información en la columna A, ahí lo van a ver. La instrucción que nosotros tenemos que escribir, ¿verdad? Lleva la propiedad value, o sea, valor, para indicar que se lee, escribe sobre el contenido de esa celda. Eso significa esto. Se lee o se escribe, ¿verdad? Punto value. Entonces podemos ver que range B ampersand trim fila punto value, ajá, que le vamos a asignar a esa celda. Calcular periodo. Abrimos paréntesis, range. Abrimos paréntesis, comillas, A ampersand trim fila, cerramos, punto, value, enter. En algo me equivoqué. Vamos a ver, entonces, rango B, trim fila, punto value, va a ser igual a calcular periodo, range abre, trim fila, trim fila, punto value. Ah, ok. No estoy cerrando el paréntesis. Listo. Ahora sí. Eso es. Entonces, de igual forma, vamos a hacer el paso 2.2, 2.3 y 2.4. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado cuando copiamos y pegamos, ¿verdad? Porque a veces no hacemos las cosas bien. Aquí hicimos lo que para calcular el periodo. Vamos a calcular la zona, el pago realizado y el monto. Entonces aquí vamos para acá y decimos, este ya no es la zona, no está en la B, sino en la D. Trimfila.value igual, pero este no es calcular periodo, sino que le vamos a asignar la función calcular zona. Y no es el parámetro que está en la columna A, ¿cierto? Sino lo que se encuentra en C. ¿Qué hay en C? En C tenemos las ventas. Recordemos que el algoritmo nos dice en el 2.2 calcular la zona de ventas con base en el número de la tienda. Entonces el número de la tienda está en la columna C. Listo. Y punto value. Ahora vamos de nuevo. Copiamos aquí y vamos a hacer el cálculo del monto. Entonces vamos a asignarle a quién, a la columna G,
es pago realizado. La función, esto ya no está en la D ni en la B, está en la columna G y recibe como parámetros la función calcular monto. Y recibe como parámetros lo que está en E, que es el importe de la venta, ¿cierto? Y el descuento, que está en la columna F. Acá el importe de venta y descuento para poder tener el pago realizado. Entonces acá, después de punto valor, vamos a poner una coma y volvemos a escribir range F, ¿verdad? Porque recibe dos parámetros. Ampersand trim, fila, cierra, aquí, fila, cierra paréntesis, punto value. Recibe dos parámetros. Y por último, vamos a hacer el cálculo de el monto en colones. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría así. En la columna H, vamos a asignarle range G, ¿verdad? G, ¿qué hay en G? El monto. Ampersand trim fila punto value por cambio euro. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que recibimos del usuario, ¿verdad? Que puede ser 700, 600, es el tipo de cambio. Pero el tipo de cambio lo tenemos guardado en la variable pública que se llama cambio euro. Y acuérdense que además lo convertimos. Entonces, aquí en el rango H, ¿verdad? En la columna H, que es donde tenemos el monto, vamos a calcular, va a ser multiplicado por cambio euro. Entonces, el 2.4 es calcular el monto en colones con base en el monto real pagado y el tipo de cambio del euro. Hasta ahí es el 2.4. El paso número 3 es que debemos salvar el archivo. Entonces, después de finalizar el ciclo, aquí abajo, después del next, utilizamos el método save del libro activo. O sea, el libro activo es el this workbook para que salven los cambios efectuados en las celdas. Entonces, después del next, vamos a ponerle this workbook punto save, salva y por último vamos a ponerle un mensajito, ¿verdad? Que se le informa al usuario que se finalizó el procesamiento. Entonces, con la función msgbox le vamos a dar el mensajito. Se ha finalizado exitosamente el procesamiento de las ventas. Punto, cierro y termina la subrutina. Entonces, hasta allí tenemos el ejercicio número 1.
Entonces, al finalizar la macro, incluya una instrucción para salvar automáticamente el archivo y despliegue un mensaje al usuario que le indique que se terminaron de procesar las ventas. Entonces, aquí le pusimos el mensajito y ahora sí, vamos a hacer la ejecución. Venimos acá, ejecutamos, procesar ventas y vean lo que pasó. No se ejecutó el periodo, la zona, el pago realizado y le damos a aceptar. ¿Qué va a pasar cuando nosotros abramos el archivo? El evento del evento open. ¿Qué va a pasar? Bueno, si yo ejecuto esto, y vean que aquí no me corrió el monto en colones. ¿Por qué razón? Porque tengo que hacer el cálculo del pago por lo que recibe el usuario. Entonces acá ejecuto esto y le voy a decir que el euro está en 700 colones. Aceptar. Bueno, lo cierro. Desea guardar una copia. Una copia. No. Vamos a abrir el archivo. Y ahora sí, 800. Aceptar. No lo está haciendo. Él tiene que calcularnos aquí todo y revisarla. Ok, is numeric, tipo cambio, tipo cambio, tipo cambio. Está bien, is numeric, tipo cambio. Entonces, cambio euro va a ser igual a secure, tipo cambio. Si no, cambio euro va a ser igual a 0. Indique el tipo de cambio. 800. Input box, tipo cambio, as string. Pero está bien. Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Vamos a ponerle que el tipo de cambio 750, el tipo de cambio del euro. Damos a aceptar. Si no nos corre, ¿verdad? Entonces venimos aquí al Visual Basic y lo que vamos a hacer es, ya recibió el tipo de cambio. Entonces, procesar ventas lo vamos a ejecutar. Entonces, él nos da un mensajito donde dice que se ha finalizado exitosamente el procesamiento de las ventas y podemos revisar que se ejecutaron los cambios. Eso es nada más, no es que esté malo, es que él recibe el tipo de cambio y luego hay que ejecutar para procesar ese nuevo cambio. Entonces, si ustedes quieren hacer la prueba, le ponen otro tipo de cambio, ¿verdad? Vuelven a ejecutar la macro, le ponen el tipo de cambio y luego ejecutan la rutina de procesar ventas. Entonces le va a llenar los datos. Listo, entonces hasta ahí estamos bien. Ahora, luego dice el ejercicio número 2. Use la subrutina desde las hojas de cálculo. Dice, cierre el editor de Visual Basic y diríjase a la hoja de ventas para realizar lo que se le solicita. Desde la pestaña El programador, inserte un botón de comando en la celda J3, K4 con la leyenda procesar ventas. Entonces voy a copiar esto aquí y asignele la macro creada en el punto C del ejercicio anterior. Listo, cerramos aquí, nos vamos acá. Vámonos a datos,
y, perdón, en la pestaña programador, aquí donde dice insertar, insertamos un botón de control. En la J3, K4, aquí. Y a ese botoncito le asignamos la macro que acabamos de crear, procesar ventas. Le damos aceptar. Que lleve la leyenda procesar ventas. Y listo. Cuando ustedes vienen, ¿verdad? Vienen al botoncito, probamos su funcionamiento y ejecutamos y dice, ha finalizado exitosamente el procesamiento de las ventas. Si yo cierro aquí, vamos a guardar, cierro aquí, le digo que no y cierra. Vuelve a abrir y el evento open me va a pedir el tipo de cambio. Yo le voy a poner que está a 900. Debe de cambiar aquí el monto. Le damos a aceptar y le damos procesar ventas. Y vean que el monto en colones ya cambió. Nos dice, ha finalizado exitosamente el procesamiento de las ventas. Damos a aceptar y listo. Eso es la práctica de subrutinas.